Bienvenidos, señores. Comenzamos nueva edición de Esa Actualidad. Bienvenidos, compañeros. José María Ruiz, un placer. Encantado. Bienvenido, Fernando Mora, de nuevo. Carlos Cueca, hacía mucho tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Bienvenido, Jesús García Verdugo. Muy buenas. Compañeros, gracias también por esta edición ya de antemano, que va a ser seguro intensa en cuanto a información se refiere. Así que sin más dilación, no resto ni un solo minuto, nos vamos a la actualidad que pasa de nuevo en el plano político por acuerdo entre el Partido Popular y Partido Socialista. En este caso, que da como resultado la decisión acerca de quién presidirá el Poder Judicial. Así lo recogían las portadas de los principales diarios, porque no ha faltado también la controversia respecto a esta decisión. El País decía así: Partido Socialista y Partido Popular deciden quién presidirá el Poder Judicial antes de elegir a sus vocales. El Mundo: el PP facilita en el Consejo General del Poder Judicial y en el 1O una mayoría progresista. Estupor en el Partido Popular porque llega al Consejo General del Poder Judicial el juez que lo sacó del poder. La Vanguardia lo recogía así en su página principal: el pacto Gobierno-PP para la cúpula judicial afecta al 1O. La Razón: la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial consagra el reparto político. Valoraciones, compañeros. Empezamos, si quieres, por ti, Carlos. Hace mucho tiempo, una decisión, en este caso, no carente de polémica, quizá por esa inevitable vinculación con los acontecimientos del 1 de octubre, del 1. Pues mira, es chocante porque yo, que siempre he defendido que el Partido Popular y el Partido Socialista tendrían que llegar a muchos acuerdos en muchas cosas que están siendo un auténtico problema para España, han llegado a un acuerdo en lo único que yo creo que no deberían haber llegado. Creo que el sistema para nombrar los jueces debe ser otro. Eso, presiones que existen para nombrar jueces que ya se permiten llamarse progresistas y jueces conservadores, pero primero yo suprimiría lo de conservador y lo de progresista. Sí, porque en este país, ¿qué significa esa tendencia? Tiene que ser, ante todo, juez. Pero quiero decir, esto en Estados Unidos nos resulta más familiar, Carlos, pero ¿qué sentido tiene el matiz de progresista o de conservador en un sistema como el español? Pues porque son más afines a los partidos de izquierda o a los partidos de derecha. Los conservadores, como dice el nombre, son más afines a los partidos de derecha, el Partido Popular, y a las ideas de derecha. Y los progresistas, pues más afines al Partido Socialista y a los partidos de izquierda. Por lo tanto, creo que eso es el primer error. Un juez, en cuanto se sienta en una silla, no puede ser ni progresista ni conservador, tiene que ser juez. Por lo tanto, esos arreglos políticos para nombrar los jueces, yo estoy totalmente en contra. Y además se ha hecho de una manera, dejando un partido fuera, porque no ha querido participar, e introduciendo por primera vez a Podemos dentro de este tipo de nombramientos, lo que a la larga va a dar más problemas. Yo totalmente pienso que es quizá el único acuerdo que han llegado los dos partidos en años y es el único que no deberían haber llegado. Para un jurista, ¿cómo recibe esta decisión de que el que califican de conservador Marchena esté al frente del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, para mí lo preocupante no es tanto el sistema de selección. En Estados Unidos, el presidente americano viene a ser determinante a la hora de designar los miembros del Tribunal Supremo. No es tanto cómo se selecciona, sino la independencia que después tengan los jueces que hayan sido seleccionados. Cuando te dicen que antes de haberse terminado de seleccionar a los miembros del Consejo ya se sabe quién va a ser el presidente, que no lo puede seleccionar un partido político o dos partidos políticos, sino que tenía que ser sus propios jueces, significa que sí hay una injerencia directa por parte del poder político sobre el poder judicial. Perdón, lo estás explicando muy bien, José María, sí. Pero señalar que los dos aspectos que están creando en este caso esa polémica es que precisamente haya sido nombrado, designado antes del nombramiento de los propios vocales y que al final esta figura está estrechamente relacionada con lo acontecido en el pasado 1 de octubre. Yo creo que, por ejemplo, venir a interpretar si estamos ante una rebelión o ante una sedición, teniendo en cuenta que eso está un poco nebuloso, pues evidentemente que sea un juez, que sea otro, puede ser muy importante. ¿Ha podido influir ese hecho? ¿Ha podido influir ese hecho? Puede haber influido ese hecho. Pero entonces claro. No entendemos el acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. El Partido Popular a lo mejor ha querido asegurar que la presidencia lo tuviese alguien, la presidencia del Consejo lo tuviese alguien que le fuera afín y se ha desmarcado de lo que podía suceder en el juicio por el 1 de octubre.
es que es posible además que el Partido Popular tampoco tenga mucho interés que de ese juicio se haga demasiada sangre. Es que estas cosas a veces son cara a la galería, te dice una cosa y después el otro día estuve además reunido con una persona que yo siempre pensé que era muy de derecha y me dijo el señor, no, si a lo mejor hay que indultarlos a todos. Yo me quedé espantado, ¿no? No me venía de un tipo de izquierdas o un tipo de Podemos, me lo estaba diciendo un tipo de derecha pura, ¿no? Es posible que el Partido Popular, por lo bajini, esté pensando, vamos a quitarnos este marrón de en medio. ¿Y qué es lo que le interesa realmente al Partido Popular? Que el presidente del Consejo General sea una persona afín a él, y lo que sucede en el Tribunal Supremo, así tendrán la excusa, ¿no? Es que lo han dicho los jueces, nosotros no podemos, como hacen los políticos, cuando no les interesa comentar algo, dicen que no podemos criticar las resoluciones judiciales, cuando no les interesa las ponen verdes. Pero al final, lo más importante de todo es, hay un sistema de separación de poderes, el sistema de elección que se tiene de los tribunales superiores y fundamentalmente del Consejo General del Poder Judicial, pues puede ser más o menos discutible, pero bueno, está homologado en países de nuestro entorno. A mí lo que me preocupa es que ya se sepa cuál va a ser el resultado de la intervención de estos partidos dentro del Consejo General del Poder Judicial, indicando quién va a ser el presidente cuando eso le corresponde a los vocales del Consejo General. Y eso sí que es preocupante porque evidentemente si no tenemos independencia del Poder Judicial, pues vamos bastante mal aviados. ¿Es coincidente tu lectura, Fernando? No, pues no. ¿Y tu valoración? No. Vamos a ver. El Consejo del Poder Judicial es el máximo órgano de los jueces y representa al Poder Judicial. ¿Vale? Pero el Consejo General del Poder Judicial no ejerce justicia, eso también hay que decirlo. Son los jueces los que la ejercen. Y el Tribunal Supremo. Y hay una coincidencia, evidentemente, el presidente del Consejo es el presidente del Tribunal Supremo, los demás no ejercen como jueces, han sido jueces ejercientes, pero no lo van a ser cuando estén ocupando el Consejo. Es, por tanto, el máximo órgano de defensa y de los derechos de la judicatura y la que organiza el Poder Judicial. Eso es lo más importante, es la que organiza el Poder Judicial, que no es un asunto administrativo no es un asunto pura gestión. Nombran luego los altos estamentos judiciales del país. No es lo mismo que presida uno que presida otro. Sí, vale. Está claro, evidentemente no es lo mismo que presida uno que presida otro. Ahora bien, si creemos en la independencia de los jueces o no creemos en la independencia de los jueces. Esa es la clave, lo que estamos cuestionando es esa separación de poderes, dando por hecho que las injerencias vamos a ver son tales. Vamos a ver una cosa. La ley orgánica del Poder Judicial y la que regula el Consejo del Poder Judicial es aprobada por el Parlamento. Luego, la elección de sus miembros está conforme a derecho, no se ha hecho ninguna cosa irregular, absolutamente. Es más, todos los poderes del Estado emanan del pueblo, lo ejercen a través del Parlamento. Es el pueblo el que ha votado al Congreso y al Senado, y es el Congreso y el Senado quienes deciden quién han de ser los miembros del Consejo del Poder Judicial. Hasta ahí yo no veo ningún problema. En los Estados Unidos, como bien decías antes, el Tribunal Supremo, y hemos visto estos días la polémica, es el presidente de los Estados Unidos el que designa a los miembros del Tribunal Supremo, que es el órgano de gobierno... Con el apoyo de la Cámara, del Senado. Escucha, con la supervisión del Senado nada más. Y lo normal es que ni siquiera lo veten, salvo un caso ya casos muy esto. Y hay que decir una cosa, los elige de por vida. Aquí son 5 años. Hombre, que las cámaras que nos representan todos los ciudadanos sean los que nombren al gobierno de los jueces, no me parece ninguna cosa rara. Sobre todo cuando efectivamente hay un pacto entre PP y PSOE, que es algo insólito. Bueno, no es insólito. Lo han pactado muchas veces en todo el Consejo, igual que el Tribunal Constitucional. Pero últimamente desde el no es complicado, pero Fernando. ¿por qué? No, hombre, te digo una cosa, porque exige unas mayorías cualificadas para nombrarlos. Precisamente para evitar que haya que un grupo domine sobre el Poder Judicial. Entonces yo creo que hay una especie de equilibrio de poderes en este sentido. Vamos a ver, la política es diálogo. ¿O es que hemos creado unos bloques que no tienen que entenderse con los otros bloques? No, habrá que hablar. Y a mí me parece razonable que el PSOE hable con el Partido Popular para llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. A mí no me parece ningún disparate. Más disparate me parece la propuesta de Ciudadanos cuando dice que sean los jueces los que elijan a los miembros del Consejo, o una parte de los miembros del Consejo.
Yo no he elegido a ningún juez, Yo no he elegido a ningún juez, ni ningún ciudadano ha elegido a ningún juez. Lo han aprobado por oposición y me parece muy correcto que lo hayan aprobado por oposición el ser juez, pero no tienen por qué representarme a mí. Y es un poder del Estado. Y si los poderes del Estado emanan del pueblo, tendrá que ser a través del Parlamento. Y eso no es ningún disparate. No es ningún disparate. Y lo otro, que ya se experimentó en su día, lo de que una parte del Consejo lo eligiesen los jueces, acordaos que se cambió en su tiempo. Y es más, ya ha habido acuerdos y pactos, entre el PSOE y el Partido Popular para formar el Consejo del Poder Judicial, como lo ha habido para el Tribunal Constitucional y lo ha habido para otros órganos del Estado. Jesús. No, yo creo que sí que es una cuestión que cuando hablamos en público tenemos que fijar muy bien. Es verdad que no es un órgano jurisdiccional, es un órgano de gestión y administración del Poder Judicial. Sí que es cierto que tiene mucha relevancia en tanto en cuanto decide sobre los destinos, y los destinos, lógicamente, más relevantes en nuestro escalafón jurídico, y también aspectos de gobierno, de dotación. Por eso, y en la línea en la que estos días he escuchado en la calle mucha crítica sobre si el Parlamento está legitimado o no, totalmente de acuerdo con la línea que mantenía Fernando, en tanto en cuanto es un poder del Estado, y como poder del Estado tiene que estar refrendado por la soberanía nacional, que está residenciada en las cámaras. Es verdad que hay que hacer una crítica estética en esta decisión en concreto. Es cierto que, por un lado, yo sí que creo que, igual que lo hay en la sociedad, hay personas más progresistas, personas más conservadoras. En última instancia, ¿eso qué significa? En una sociedad, cuanto más cohesionada esté, los principios y los valores son los mismos, pero la jerarquía de estos principios y valores es diferente, y luego, lógicamente, el juez, cuando le toca tomar decisiones, les dará, cuando hay colisión de derechos, establecer la jerarquía o la proporción entre estos principios, estos valores. Que haya jueces progresistas y jueces conservadores no es malo, al igual que no es malo que en el Consejo General del Poder Judicial haya personas de trayectoria progresista o conservadora, porque es natural y consustancial a la realidad social. Y bueno, en última instancia, ¿cuál es la parte más problemática? Que se adelanten los partidos políticos a anunciar quién es el presidente cuando es una competencia. Primero, yo hace unas semanas hablaba que es positivo el deseo de recuperar la colegialidad en el Consejo General del Poder Judicial frente a la revisión normativa en la que se le daba una preponderancia excesiva en todos los procesos de toma de decisiones al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sí a la colegialidad, pero también, igual que me reafirmo en que sí a la colegialidad, sí igualmente a que sean las cámaras las que refrenden quiénes van a ser los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero por autonomía, por estética, y es meramente estética, sería conveniente que los partidos políticos hubieran sido más precavidos a la hora de avanzar nombres y, sobre todo, no dar por presupuesto o impuesto el nombre del presidente, en tanto en cuanto tiene esa doble condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo. El por qué han elegido ese nombre, es una creo cuestión que... de finura estética. Pero un segundito, Fernando, el por qué creo que lo entendemos, y en relación a toda la actualidad de Cataluña luego quizá lo podamos explicar mejor, pero efectivamente ese matiz que cambia tanto el tema, el haber adelantado ese nombre antes de la elección de los vocales, ¿por qué? Yo creo que sencillamente el Partido Popular se ha querido garantizar quién es el presidente y no dejarlo a que la composición mayoritaria del Consejo designe otro presidente que no sea ese. Pues, pero no lo pueden hacer. Si el asunto es que no pueden hacerlo porque reglamentariamente quien nombra no es el Partido Popular, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Es que, mira, yo me permito un minuto para decir... Carlos, que nos ha pedido la palabra un ratito. Es así, pero lanzando ese nombre, pues evidentemente parece que cierra si al Partido Popular le interesaba cerrarlo, porque Fernando, de lo contrario a lo mejor no hubiera salido elegido. Yo tengo que discrepar de ambos en vuestra consideración a la cuestión de la soberanía nacional. Aquí, en los estados modernos, es un banco que tiene dos patas. Tiene dos patas. Uno responde a una pregunta: ¿a quién le corresponde el ejercicio de gobierno? Ese es el sistema democrático. El gobierno le viene a corresponder al que venga a designar el pueblo, ¿vale? Pero luego hay otra pata. Ese banco se sostiene con otra pata, que es, independientemente de aquel que le venga a corresponder el ejercicio del gobierno, ¿cuáles son sus límites? Que es el derecho. Por lo tanto, la separación de poderes no es una cosa que sea baladí, es que te viene a garantizar la segunda pata. Cuando te encuentras que gente de una manera sectaria pueda estar determinando quién va a gobernar la segunda pata,
al final te puedes encontrar con que quiebra el sistema. Es que las dos cosas son pesos que tienen que estar perfectamente calibrados. El hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? la elección del presidente americano junto con el Senado, pero es el presidente americano el que tiene ahí, digamos, la voz cantante, de los miembros del Tribunal Supremo viene a quedar contrapesado con que no se les puede echar nunca, ¿vale? No se les puede echar. Aquí en España, cuando ves a estos dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, tan sectarios, a mí es que eso me parece no es una cuestión estética, es que va un poco más allá, es que para mí es que me alarma. No es baladí. Nos pide la palabra Carlos. Perdón. Vamos a ver, yo no es que diga que el nombramiento de los jueces tenga que estar al margen de los parlamentos. Por supuesto que no, porque el Parlamento representa al pueblo. Pero de eso a que se lo guisen y se lo coman ellos solos, aparte, que ni siquiera han llegado al acuerdo de ponerse los 4 grandes partidos de tal forma para discutirlo y llegar a un acuerdo común. Repito, hay un partido que no ha querido presentarse a este tema porque no lo ha visto claro y desde el momento que no lo ve claro, pues no ha formado parte del tema. Entonces, existe un sistema que se ha propuesto muchas veces, a mí me parecería el más idóneo, que sean los propios jueces quienes propongan a los jueces que van a estar en el Consejo General y que eso luego pase al Parlamento para que el Parlamento lo discuta, lo apruebe o no lo apruebe. Eso daría, por lo menos, el sentido de que son los propios jueces, como estamento diferente del gobierno, los que están, que además son los que más saben que es el Poder Judicial quien al final decide los son los que proponen componentes. A los que tienen que seguir. Y además que este acuerdo ha sido un acuerdo de improviso, ha salido de pronto, no sé, las filtraciones que ha habido no han sido nada positivas. Repito que un partido no se ha presentado, pero por ejemplo, el diario El Mundo publica una noticia que dice: estupor en el PP porque el juez que lo sacó del poder entra en el Consejo. ¿A qué acuerdo habéis llegado? Si no te has enterado uno de los jueces que va a entrar, que es el que os ha sacado del gobierno. Y ya, para colmo de colmo, es que este nombramiento del Consejo General del Poder Judicial ha salpicado ya a otros temas que son verdaderamente graves, como por ejemplo el ponente que iba a juzgar a los golpistas ya no va a ser un juez conservador, ahora va a ser un juez progresista. ¿Que yo creo en la independencia del Poder Judicial? Por supuesto que creo, pero repito un refrán que creo que es fundamental en este tema. La mujer del César no solo tiene que ser decente, sino que tiene que parecerlo. Y esto es una componente y de una forma gris que realmente nadie está satisfecho, salvo los dos partidos que lo han hecho, de lo que ha ocurrido. A ver, brevemente, Jesús, sí, que no tenemos que solamente avanzar. aquí separar dos cosas, de fondo y de forma. De fondo, a mí la teoría de que sean los propios jueces los que elijan a su órgano de poder, evidentemente es como si permitiéramos que el mérito y la capacidad que dice la Constitución en los cuerpos de la función pública, los abogados del Estado lo definan endogámicamente. Ya sabemos lo que ha pasado en el Tribunal de Cuentas con una correlación de apellidos excesivamente coincidentes cuando hay endogamia en los órganos, en cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Pero eso es una cuestión a poder estar, que evidentemente esto ahora mismo estamos detectando fallos, pues procedimentalmente, ¿por qué no? Una de las esencias, y no vamos a copiar el de la magistratura indefinida del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, pero sí la vista pública por la cual una persona propuesta para ese Tribunal Supremo en audiencia pública del Senado, pues responde a todos y cada uno de los senadores cuestiones sobre cuál es su concepto de justicia, una reflexión intelectual, de su trayectoria profesional y demás. Una audiencia pública de esas características, procedimentalmente, y estamos hablando de puro procedimiento, mejoraría estéticamente y posiblemente tendría bondades en el desarrollo de cuáles serían los nombres propuestos, pero en última instancia tienen que gozar de la confianza de las cámaras. Y en ese sentido creo, nuestro Estado de Derecho, y hacemos un estudio comparado, se parecen mucho, salvo matices, al resto de nuestro entorno en la Unión Europea. Funciona de forma muy similar. Vayamos a los aspectos que funcionan peor para intentar solucionarlos. Concluimos, Fernando, pero debemos avanzar, por favor. Yo concluyo rápido. Es decir, me parece que el procedimiento es el que dice la ley. Quien no está de acuerdo con el procedimiento tiene que proponer la reforma de la ley. A mí me parece que se pueden reformar muchas cosas, que se pueden adecuar muchas cosas a los tiempos que corren,
pero había que elegirlo, y es decir, el partido que ahora mismo ha dicho que no ese es el procedimiento y que no le gusta, yo no le he visto que haya hecho ninguna propuesta de reforma de la ley desde que está en el Parlamento, no lo he visto, ¿vale? Simplemente cuando ha llegado la renovación, que tocaba, porque cumplía el mandato el 5 de diciembre, si no recuerdo mal, de los 5 años, pues se ha procedido a cambiarlo. Bueno, pues se ha hecho conforme a derecho. Si hay que reformar la ley y hay que hacerlo de otra manera, pues propóngase y discútase, que a lo mejor hay que discutirlo. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que sean los jueces los que elijan a quienes son los que tienen que ser los miembros del tribunal. Tenemos que avanzar, Carlos, por favor. Hace 2 o 3 años no estaba de acuerdo con este sistema, ¿eh? Y ahora ha sido uno de los que lo ha impulsado. Discusión y sobre un tema aún más grave, si cabe, es lo que se ha vivido en la sesión de control al Gobierno cuando el líder de Ciudadanos, Rivera, interpelaba al presidente del Gobierno acerca de la posibilidad de conceder esos indultos a los procesados por el intento de independencia en Cataluña. Recordáis que tuvimos mucha polémica también en este programa cuestionando si había intencionalidad del Gobierno en este sentido. Algunos defendíais que no se podía ni siquiera suponer tal hecho mientras no hubiera primero unas condenas firmes y segundo una manifestación explícita del presidente del Gobierno concibiendo tal posibilidad. Bueno, pues parece que adquiere fuerza. En cuanto a que algunos partidos entienden que sí caben las alternativas del Gobierno plantear esos indultos en el caso de ser condenados los principales responsables de la DUI catalana. El presidente del Gobierno se negaba a responder nuevamente a la pregunta de Rivera. Los de Ciudadanos estudian una moción incluso a plantear la próxima semana si el presidente del Gobierno persiste en su actitud de no responder a esta cuestión. Si os parece, con tiempo, porque la cuestión lo merece así, tratamos este tema a la vuelta de publicidad. Continuamos, nos vamos a Cataluña, introducíamos el tema antes de esta parada y si queréis retomamos, ¿quién queréis de vosotros? Ahora empezamos por aquí. Jesús, Ciudadanos obliga al Partido Socialista a retratarse sobre esos indultos presuntamente concebidos para los principales implicados en el tema secesionista de Cataluña. Lógicamente es legítimo por parte de Ciudadanos, dentro de su estrategia partidista, que realice las actuaciones parlamentarias que cree conveniente. Pero en un gobierno responsable, el mero hecho de manifestarse tanto en negativo como en positivo sería como decisión nefasta, desde el punto de vista objetivo de clarificación política. Primero porque puede dar lugar a una confusión en un Poder Judicial. Ahora mismo lo primero que tiene que actuar es el Poder Judicial, tiene que sustanciarse la causa y lógicamente sentenciarse. Y en el momento en el que se sentencie, y yo, con carácter general, siempre, sin más distingos, siempre soy contrario al derecho de gracia y justicia, que a mi efecto mental me parece una reminiscencia del pasado, un absurdo del antiguo régimen. Bueno, nuestro ordenamiento jurídico es el que es, está refrendado y la mayoría considera que es conveniente que exista, pero evidentemente en el caso de Ciudadanos está haciendo su actividad partidista. Pero aquí, más allá del análisis meramente político y estético, Jesús, vamos a profundizar en este aspecto. Dos cuestiones. La primera, ¿por qué el presidente de Gobierno no responde? Segunda, en el caso de plantear una moción por parte de Ciudadanos la próxima semana, va a ser sometida a votación, ¿tiene visos de prosperar? Pues seguramente no. Con el arco parlamentario que hay, pues evidentemente no tiene votos suficientes para prosperarse por parte de la Cámara. Bien, entonces el presidente del Gobierno va a insistir en no responder. Y el presidente del Gobierno, pues lógicamente, por las propias características de su figura institucional, la figura institucional del presidente del Gobierno. Pero yo no sé por qué se nos va un poco la cabeza con algunas cosas. Vamos a ver, el que vaya a haber indulto es algo que están planteando otros. El Gobierno no tiene que decir si va a haber indulto o no va a haber indulto. No, esos rumores parten de fuentes que aseguran que es el Gobierno el que ya está negociando. Fuentes. Mira, primero, quien tiene que sentenciar son los tribunales de justicia, para empezar. Si el presidente del Gobierno dice que va a haber indulto, ya no hacen falta tribunales.
¿Para qué va a haber Bueno, tribunales? es que el gobierno tiene la potestad. Sí, hombre, pero, únicamente si de no, otorgar escucha, esos pero imagínate indultos. que lo dice antes de que haya condena o no haya condena. Obviamente todo esto es la discusión de aquel día, Fernando. Nos situamos ya en condenas Pero no ves que firmes. estamos en el absurdo, que el presidente del gobierno no puede decir que se indulta, porque si dice que se indulta en el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Justicia que lo tiene que Por juzgar... eso nos ha filtrado oficialmente. Pero no, y pero de ni ahí oficialmente, de ahí viene pero que escucha, se le pregunte al gobierno si lo concibe en el caso de haber condenas. Ni oficialmente ni extraoficialmente. Es que no lo puede decir, ni lo debe decir. No, decirlo no, el tema es si lo está pensando. Ni pensarlo. Mira, pero Eso no me preocupa. me es igual que gobierne Casado, que gobierne Sánchez o que gobierne el líder de Ciudadanos, no lo deben decir, nunca lo dirían, de si lo va a haber o no lo va a haber. Es que no pueden hacerlo, ni deben hacerlo. Estamos de acuerdo contigo. Ni deben hacerlo. Esto es como los ataques preventivos contra Irán. Y yo, como dice, además- no, como tienen armas de destrucción ¿Sabes, masiva, lo vamos a bombardear. Fernando, Pues como- es que no puede ser. Yo, como ¿Qué? sabes que admiro dos cuestiones, dos cualidades en ti especialmente, y una es tu espíritu crítico, independientemente de las afinidades que puedas tener, personales y profesionales, y por otro lado, tu valor y tu claridad y tu sinceridad siempre hablando. Vamos a situarnos en condenas firmes. ¿En una cabeza cabe plantear un indulto a estos señores? Yo no me puedo plantear... Según tu opinión, ¿eh? Vamos a ver. No puedes hablar por boca del Sí, pero presidente. lo que me está diciendo es una trampa. No. Y no Es que te mojes. No, es una trampa, no. Es que yo Y te digo como Fernando, no como Partido Socialista. Ni creo, ni debo ni debo mojarme. No creo, y no debo hacerlo. Para nada, ni en un sentido ni en el otro. Es que no es así. Es Bueno. que ese no es el papel de la política. El de la política, en todo caso, es prevenir que haya conflictos. ¿Vale? Pero una vez que están ante los tribunales, serán los tribunales los que juzguen. Bien, y luego- una vez que ya terminan los tribunales y queremos bueno, evitar problemas, no planteemos pues indultos. ya veremos después, cuando los tribunales hayan juzgado, qué pasa. Pero lo que no me vale es prejuzgar lo que va a pasar cuando... Imaginaos que los tribunales los absorben. Pero creo que la política sí debe mojarse. Cosa que no va a suceder. ¿Verdad? Pues entonces la política tendrá que decir algo, pero si los absuelven, imaginaos que los absuelven. No, pero es que no podemos, desde la política no se puede prejuzgar lo que va a decidir un tribunal. Vale, pero Y Fernando, ni es su papel. no es ese la... No, vamos a ver. No es ese Vamos el a No ver, le queremos mira, lo decía comprometer más. Lo decía Javier hace un momento. Y lo decía con razón, ¿no? El tema de, bueno, pues a ver qué pasa con esto. ¿Cómo lo hacemos? Si es que no puede ser. Ciudadanos está haciendo su política, que entra dentro de una lógica, esa política de decir, oye, es que le quiero decir al presidente que... Pero si saben que no lo va a responder, que no puede responderlo, ni debe responderlo. Vale, pero me es Fernández, igual, yo creo que ese pero no me es es el igual el problema. presidente No es del ese gobierno. problema. Pero escucha, me es igual el presidente que sea. Claro, no, el sí. problema es Está claro. que hay que meter a Sánchez en el barullo a ver si de alguna manera le tocamos las narices. Ese es el asunto. Fernando, el yo creo problema- que, el problema pero que- Sánchez nos puede gustar más o menos, pero lo que no puede ser es que prejuzguemos cosas que no han ocurrido. Fernando, pero es que yo creo que ahí no está el problema y el sentido de la pregunta que te está realizando de una manera tan directa Alexia. El problema es una nación como la española, cuya población está absolutamente desmoralizada porque se encuentra con una élite política absolutamente débil en sus planteamientos, incluso estando con el poder absoluto porque tiene la mayoría del Parlamento y la mayoría del Senado. Incluso en esos casos te encuentras en gobiernos muy débiles. Y la gente, la incertidumbre que se genera solamente de pensar que hay alguien que pudiera plantearse que haya indultos, es lo que hace que el personal se alarme. Y haces una pregunta y no te quieren contestar, digo, ahí, a ver si esta gente está decidiendo cosas equivocadas. Mira, El mero planteamiento, en claro. Francia no le se ocurre a nadie plantear la secesión de un estado, de un departamento, de una comuna, de una región francesa, no se le ocurre a nadie porque sabe que termina con sus huesos en la cárcel al día siguiente sin mayor miramiento. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que es fuerte, porque hay unos gobiernos que tienen las ideas muy claras sobre el sentido de la nación. Pero aquí en España, donde los dos grandes partidos han estado pactando de una forma misérrima el destino de este país desde hace 40 años, las circunstancias actuales son muy alarmantes para buena parte de la población. Yo estoy de acuerdo contigo sobre el papel, que evidentemente primero tendrá que decir si este señor tiene que ser condenado o no, y cuando está condenado, si procede o no procede, pero eso sobre el papel. Pero yo me pongo no en el estudioso del derecho político o de las normas procesales, yo me pongo en el pellejo de los sencillos ciudadanos de este país, por ejemplo los catalanes, que son independentistas, que se van a encontrar que esta chusma se puede ir a la calle, aunque le metan 15 años por secesión o 30 años por rebelión. Y esa incertidumbre genera esta pregunta, y a mí también me genera la misma desazón. ¿Serán capaces de, después de haber tenido Tejero 30 años,
estos señores vayan a parar a la cárcel al día siguiente. Pero Por mira, cierto, he escuchado en medios mira una que no cosa. deberían asociarse a ninguna ideología, cuestionar el hecho de que la condena más o menos se asemeje en años a la de Tejero. Ellos defendían que es que no son hechos ni siquiera comparables. Bueno, si es rebelión, son 30 años. Ya te lo Sería digo. otro tema O sea, discutible. Carlos. Bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José María, totalmente de acuerdo. Hay una preocupación bastante tangible en la opinión pública. Pero es que además no estamos hablando de supuestos, que a mí el orden de si hay que condenar para indultar o indultar para condenar, efectivamente, jurídicamente, tiene su trascendencia y no cabe la menor duda que seguirán los pasos que tengan que seguir. Pero la opinión pública opina que se está en un estado de cesión constante. Y esto viene dado, por ejemplo, por la forma en que se ha permitido que golpistas fuera de la ley hayan sido trasladados a cárceles catalanas que realmente ya querríamos que hoteles de 5 estrellas tuvieran lo que tienen estos señores allí. Porque aparte de recibir a quien quieren y cuando quieren, resulta que tienen despacho, tienen las visitas a horas que son intempestivas, pero lo más grave ya del tema es que hasta los presupuestos generales del Estado se están discutiendo en esa cárcel. Eso en cualquier parte del mundo se llevan las manos a la cabeza. Y hablo de cesiones porque efectivamente cuando un presidente llega al gobierno con 84 escaños, ha hecho muchas promesas, por si no, no estaría donde está. Y estamos viendo los pagos, estamos viendo lo que ha prometido. Por ejemplo, a Podemos le ha concedido lo que le ha pedido, le lleva pidiendo desde hace muchos años, el dominar los televisión española, el hacerse con los medios de comunicación. Y aprovecho, 4.200 millones también en inversiones, por ejemplo, que hemos conocido como noticia reciente. Efectivamente, ese es otro tema. Cuando el otro día se estaba hablando de que se iban a pedir 3.000 millones de euros para pagar la extraordinaria y la gente se llevaba las manos a la cabeza, resulta que se están negociando 4.200 millones más para Cataluña, a la que se le han cedido 7.000 millones en lo que va de año. Entonces, tú empiezas a atar cabos y ves, los medios de comunicación se le ceden a gente de Podemos, porque prácticamente han puesto a la gente que quiera. Se han hecho purgas en Televisión Española, porque lo que se ha hecho en Televisión Española es una purga. 30 compañeros nuestros, de primera línea, gente ecuánime, gente periodista de verdad, han salido y los han echado. Entonces, estamos viendo cómo en un momento determinado se habla de anular el Senado y no contar con el Senado porque puede impedir la anulación de los presupuestos. Entonces estamos pulsando temas que a la gente le preocupan, y uno de los que le preocupan intensamente es que los señores que han dado un golpe de Estado, que han costado mucho dinero a España ese golpe de Estado, que ha costado mucho paro ese golpe de Estado, no solo en Cataluña, sino a nivel nacional, que estos señores vayan a salir de rositas. ¿Y por qué no tienen que tener el mismo tiempo de cárcel de Tejero si han hecho lo mismo? Han hecho exactamente lo mismo en cuanto a la tipificación de delito, como ha dicho José María, pero mucho más grave en cuanto a las consecuencias que está produciendo el golpe de Estado. Porque Tejero fue una noche en el Congreso y los costos han sido prácticamente cero. Pero la secesión o el golpe de Estado de Cataluña está costando mucho dinero a España, a la credibilidad de España y a la inversión de dinero extranjero en España. Más temas que yo voy añadiendo, Bueno, ya comentáis si queréis en cómputo. Parece ser que el Gobierno también ha cedido ante Podemos en cuanto a la pretensión de que todos los niños de España hablen catalán y euskera. Ya lo del inglés y francés en los colegios parece que va a pasar a segunda prioridad. Yo creo que vamos a ver, si nos ponemos con que este es el peor de los mundos, pues será el peor de los mundos. No es el peor de los mundos. Me parece que, y lo vuelvo a repetir, hay demasiadas obsesiones con el tema que no tiene la inmensa mayoría de los españoles. Yo he estado repasando las encuestas desde el mes de junio hasta ahora. La preocupación de los españoles sobre el tema catalán ascendió a los máximos históricos cuando el referéndum famoso que hubo en Cataluña, ¿verdad? Y la llamada proclamación de la famosa República. Eso ascendió ahí con los máximos históricos. Bien, el grado de preocupación que hay ahora mismo subió cuando la diada a un 11%,
ha vuelto a bajar y estamos en torno al 7 o al 8% como preocupación. Es decir, la primera preocupación de los españoles con respecto al tema catalán... Escucha, déjame hablar, que yo te he dejado hablar. Pues estoy viendo aquí, pues desde El Mundo, al Español, al CIS de junio, no el de ahora, y las cifras que yo estoy leyendo no se compadecen con lo que estáis diciendo. Me parece que no se trata tanto de analizar el problema catalán como de atizar el tema de enfrentamiento entre determinada parte del pueblo catalán, que viene a ser cerca del 50%, enfrentado al resto de los españoles. Y yo creo que estamos en un error si seguimos esa estrategia. ¿Y cuál es la visión? No. Ellos se quieren independizar y yo soy el conflictivo. Hombre, vamos a ver. Es que se está diciendo que el gobierno va a hacer determinadas cosas que no ha hecho. Ese es donde está el error. ¿Por qué? Pues sencillamente, es decir, yo entiendo que Sánchez no guste a mucha gente. Lo entiendo. Y menos a los que no le han votado nunca. Lo entiendo también, que no les guste. A mí tampoco me gustaba Rajoy y pensé que se estaba equivocando y creo que se equivocó con respecto a Cataluña. Porque pasamos de un 15% de independentistas a un casi 50% de independentistas. Rajoy. Yo soy anti-Rajoy, pero hombre, yo creo que en 7 años incrementó el número de independentistas. Porque hay una cosa fundamental, y es que la política siempre ha sido diálogo. Siempre ha sido diálogo, que es para lo que se concibe la política. Y desde luego, el gobierno de Rajoy no estuvo a la altura cuando tenía que afrontar el tema catalán. Fernando, creo que la política es gestión. Hay temas sobre los que no se puede dialogar. Vamos a ver, yo te digo una cosa. Está bien claro que Sánchez ni el Partido Socialista va a dialogar jamás sobre la independencia de Cataluña. Jamás. Va a hacer una sola concesión sobre la independencia de Cataluña. Jamás. El tema es que, claro, cuando lo que se pretende es sembrar dudas porque se está haciendo política de partido contra el gobierno, que es muy legítima hacer política de partido. Fernando, es que ahí no está la discusión. Yo no estoy diciendo que Sánchez mañana le vaya a dar la independencia a Cataluña, no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que desde hace 40 años para aquí se ha dado una serie de prerrogativas, una serie de privilegios a una casta que se ha enquistado en Cataluña, en el País Vasco y en algunos otros lugares de España, que está consiguiendo la desmembración nacional, que no es una cosa que vaya a suceder mañana, que no lo va a hacer Rajoy. Yo estoy convencido que el rey de España, Felipe, no va a firmar en ningún sitio la independencia de Cataluña. Estoy convencido de ello, pero esto terminará cayendo como a fruta madura al ritmo que vamos, porque llegará un momento que la debilidad de los gobiernos centrales será de tal magnitud que estos señores en un pulso conseguirán la independencia. Antes te ponía el ejemplo de Francia. Nadie se le ocurriría en Francia pedir la independencia de una región en Francia. ¿Por qué? Por terminar sus huesos en la cárcel. Aquí es tan débil el Estado que alguien es capaz de decir, oye, vamos a apostar por la independencia, a ver hasta dónde llegamos, si la conseguimos perfecto y si no me van a indultar. Que ese es el problema. Pero vamos a ver, eso es debilidad. Perdón, que piden la palabra Jesús y Carlos también, para que no lo reduzcamos a dos. En el contexto, ya antes hablaba de representatividad. Tengo bastantes grupos de WhatsApp y evidentemente la temática tiene más tensión en alguno en concreto. Que no es representativo, entre 22 no es lo más representativo. Evidentemente, y desde el punto de vista, no, pero a modo de juego dialéctico, y os podéis imaginar, mi grupo de WhatsApp, mucha gente de mis mismos estudios, compañeros que están en diferentes desempeños profesionales, en diferentes territorios de España, evidentemente con muchos matices y muy heterogéneos. Pero hay una cuestión que es preocupante, y es hacer un acercamiento al análisis enjuiciando al sujeto más que al predicado, en tanto en cuanto, por ejemplo, la moción de censura. ¿En qué consiste la moción de censura constructiva en nuestro modelo constitucional? ¿Qué es lo que ha pasado? Que la mayoría han estado más de acuerdo en quitar a un gobierno y nombrar por reacción a una alternativa que propiamente, y hay hechos objetivos, le está costando gobernar a Pedro Sánchez. Eso es porque realmente poco debería tener pactado. Precisamente para convertirse en presidente del gobierno. No, porque los pactos fueron para llegar a y no para luego el gobierno posterior. Evidentemente, no pero nuestro modelo es de investidura. Y hubo más representantes en escaños en contra de la titularidad de un gobierno por parte de Mariano Rajoy que su alternativa por Pedro Sánchez. Ahora vamos a aspectos de predicados. Hay que tener mucho cuidado, y es que en todas las partes en las que nos encontremos, en tanto en cuanto
¿Qué estamos criticando? Aspectos que benefician a todas y a cada una de las personas que habitan Cataluña sobre infraestructuras. Cataluña es la primera región en PIB y en capacidad de creación económica, y es también la segunda en demografía. Vamos a negarles... La segunda. Bueno, efectivamente, está Madrid. Vamos a negarles inversiones simplemente y exclusivamente. Pero que ese no es porque el las problema. instituciones... Es que os vais sí, a unos flecos. Si yo no estoy discutiendo que vayan los millones que tengan aquí a Cataluña, a Murcia, al País Vasco, si es que ahí no está el problema. Claro que no está el problema, pero Carlos, por ejemplo, lo ha mencionado. Cuando resulta, y quiero recordar simplemente que en vísperas de las elecciones apareció Rajoy, Sáenz de Santa María, en Cataluña, anunciando inversiones por encima de los 20.000 millones de euros. Y resulta que de eso no decimos nada. Parece que es que Sánchez saca los millones del bolsillo y Rajoy no se le sacaba de ninguno. Yo creo que las cosas hay que atemperarlas, hay que moderarlas, hay que racionalizarlas. Lo que no vale es que Sánchez sea malo porque es Sánchez. Es que eso no es. ¿Y por qué es Sánchez y ha llegado al poder? Porque le han apoyado los independentistas y no los terroristas y no sé quién más, ¿verdad? No tiene ningún valor. A Sánchez no es que le votase, mira, a Sánchez no fue a la investidura porque esos que le votaron en la moción de censura no lo hubieran votado, y es porque no votaban a Sánchez, votaban contra Rajoy, y eso no lo hemos asimilado todavía, y hay que asimilarlo, votaban contra Rajoy. ¿Te puedo hacer una pregunta? Espera, por alusión, vamos a dejar un momentito a Carlos. Otra cosa es que evidentemente Sánchez quiera gobernar, y recuerdo otra cosa. Con el anterior gobierno no había tampoco mayorías, luego este país era ingobernable, y quiero recordar también, porque claro, aquí se echa mucha la culpa al Partido Socialista sobre todo, pero Rajoy gobernó gracias al Partido Socialista, no lo olvidemos, gracias al Partido Socialista, que se sacrificó, que estuvo a punto de tener una decisión muy fuerte, por abstenerse para que Rajoy gobernase, porque no tenía suficiente mayoría, que el Partido Socialista apoyó al gobierno de España en la aplicación del 155 como consecuencia del... Con cortapisas. Bueno, le apoyó con lo que tú digas. Le apoyó para aplicación del 155 y desde luego gracias también al Partido Socialista. Estos señores están en la cárcel. O sea, que no me vengáis aquí con historia. Es que parece como que Sánchez es un señor con cuernos y con rabo, y no es así, y me podrá gustar más o menos, pero desde luego no se puede satanizar al presidente del gobierno, al que se le ha perdido todo el respeto por parte de algunos, simplemente porque se llame Sánchez, y porque no les gusta que haya puesto una moción de censura. Es que eso no me vale, es que al primero que hay que respetar, con independencia de que nos guste o no, es al presidente del gobierno de España, porque yo a Rajoy le he respetado cuando no me gustaba. Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar... Lo del tema de Cataluña no estoy culpando solamente a Sánchez, que sí le culpo. También culpo a Rajoy, porque creo que Rajoy no estuvo lo suficientemente contundente para afrontar el problema de Cataluña. Y que el 155 se aplicó tarde y con una laxitud, sí. Y tan anotinamente que verdaderamente no tiene ningún peso específico. Sí es verdad que el Partido Socialista vetó, por ejemplo, una parte del 155 que iba a instituir Rajoy. Pero realmente el problema de Cataluña no es solamente de Sánchez, es de Zapatero, de Rajoy y de Sánchez, de los tres, por supuesto los tres. Pero el que ha subido al gobierno con el apoyo de los separatistas es Sánchez. Y el que están sucediendo cosas ya tangibles, como el llevar a unos presos a una cárcel de lujo, donde hacen lo que les da la gana. Pero eso es lo que tú opinas al respecto. Yo creo que las cárceles no son de lujo ninguna, pero bueno. Vete a ver, te lo digo. Yo te puedo decir que las instalaciones de donde están estos señores, hay hoteles de 5 estrellas que no las tienen. Bueno, yo creo que esas son apreciaciones que no. Avanzamos. Pues oye, yo creo que tú no te gustaría un hotel de 5 estrellas de esas características, seguro. Bueno, y no te los estoy defendiendo para nada. Yo firmo unas vacaciones ahí el año que viene, 3 mesecitos. Y te digo una cosa, yo no estoy pensando si Rato está en una cárcel de 5 estrellas, que no creo, ni Bárcenas. Sí, por favor, porque además tenemos yo creo que de verdad nos metemos en unos Carlos. berenjenales simplemente por desprestigiar, que no vale. No, y ya por terminar, el respeto, primero yo no le he faltado el respeto a Sánchez, y en segundo lugar, el respeto se gana. Y realmente hay Pero mucha si no gente... es el personaje, es la institución. Fernando, vamos a dejar que termine Carlos para que podamos seguir.
me has dicho el tema de Sánchez, respeto a Sánchez. Yo te estoy diciendo, No, Sánchez no, primero, al presidente que del gobierno. yo no le estoy faltando el respeto ni al presidente del gobierno ni a Sánchez, porque soy muy comedido cuando hablo. Hablo de temas, pero respeto siempre a las personas. Y yo no estoy faltando el respeto a Sánchez. Sí, no estoy de acuerdo en la forma en que se ha llegado al gobierno, con el apoyo de los de extrema izquierda, que le están imponiendo temas como, por ejemplo, el privatizarse para su beneficio los medios de comunicación, que le están obligando a trasladar a los presos a una cárcel de lujo, que le están obligando a hacer cosas que van en contra de lo que es un país democrático. Y termino. Que Sánchez esté donde está es legal, porque lo permite la ley. Ahora, para mí se ha aprovechado un resquicio que tienen las leyes españolas y la democracia española, y que verdaderamente yo, para mí, no hubiera aceptado jamás estar en la presidencia del gobierno como está Sánchez. Me sentiría avergonzado. Bien, dicho lo cual, perdón, que tenemos que avanzar. Ha tenido el apoyo sobre esas... de los descendientes que mataron a 1.000 millones de españoles. Sobre esas confesiones. A 1.000 españoles, entre ellos compañeros de partido del propio presidente del gobierno. Sobre y esas ha tenido confesiones. El apoyo de esa gente. Yo no lo hubiera aceptado jamás. Hablábamos antes de educación en términos lingüísticos, bueno, pues también polémica en cuanto a la indignación que parece que hay en el sector educativo por la imposición de la ley del gobierno. El Ministerio ha redactado ya la reforma de la LOMCE con Podemos, aceptando condiciones y sin contar con el respeto con el resto de partidos y de organizaciones. De momento, y así, a grosso modo, religión, a partir de este momento, no computará en bachillerato. Hablábamos antes del tema lingüístico, prevalencia de los dialectos catalán y euskera frente a otras lenguas, a otros idiomas, y obligatoriedad, por cierto, de que todos los niños a nivel nacional hablen vasco y catalán, euskera y catalán. Tema grave, sobre todo cuando compete a algo tan delicado como el ámbito educativo. Vamos a ver, fundamentalmente se ha recuperado tal cual el texto, en esencia, que era la Ley Orgánica de Educación, que pactó Gabilondo con todo el mundo, en el seno del Consejo Escolar del Estado, y que curiosamente no tuvo el apoyo del Partido Popular por una llamada de la ahora, que no está en política, Cospedal, a Sandra Moneo. Sí, pero por ejemplo, así de sencillo. Cierto, ese borrador no incluía lo que ahora se ha denominado ya sistema educativo propio, que parece que se le pretende conceder a Cataluña, es decir, que ya existan dos sistemas educativos, el nacional y el catalán. Aquí realmente, y una cuestión, y hemos denunciado un montón de veces, es que el Estado, y ahí tengo que darle la razón a José María, en tanto en cuanto el Estado ha venido dejando de prestar las funciones que le son obligatorias en toda la legislación básica del Estado en materia educativa. Ha tenido siempre el Estado, la Administración General del Estado, en la sartén por el mango, pero no la ha ejercido. La figura de la alta inspección, por ejemplo, que está en los servicios integrados de las delegaciones del Gobierno. Por cierto, muy generoso a la hora de hacer la secuencia de presidentes responsables, pero recuerdo qué presidente fue el que se cargó la figura de los gobernadores civiles y las competencias de la Administración General en las provincias. O sea, ¿quién se cargó el servicio militar obligatorio en tanto en cuanto era un agente de socialización homogenizador? El nuevo estatuto, ¿con quién nació? Seguimos. ¿Con quién nació? El problema que se ha generado con el nuevo estatuto de Cataluña. Y es otra cuestión, y fundamentalmente, y eso le pasa a todas las políticas públicas. La historia del modelo autonómico español es de continua descentralización. Pero no ha habido, por la contra, unos mecanismos del Estado para que las comunidades autónomas, en tanto que ejecutaban políticas muy sensibles para la población, resumiendo, se Jesús, corresponsabilizaran. No pasa nada, habrá que poner ya definitivamente encima de la mesa algunas reformas constitucionales en lo que atañe, por ejemplo, al Senado, porque evidentemente hay cuestiones que no están funcionando institucionalmente de calado, mecanismos centrípetos para evitar la fuga centrífuga de meras transferencias. Pues sobre ese y otros temas, por ejemplo, el bombazo que ha salido ya también como medida a aplicar en 2040 de prohibir absolutamente la venta de coches tanto gasolina como diésel. En 2050 podríamos decir adiós a todas las gasolineras. ¿Qué va a pasar con el parque automovilístico y con todas las empresas y sistemas de negocio, economía en general, que se mueve alrededor de todo esto? Y algo mucho más próximo, tenemos ya en vigor
de manera inminente la aplicación de la nueva normativa para la zona centro, por tanto, prohibición de determinados vehículos, qué va a pasar también con esas tipificaciones de vehículos A, B. Bueno, todo esto lo vamos a explicar porque es un poco complicado y eso sí que nos atañe a todos a la vuelta a esta pausa. Nos pedía la palabra Jesús para terminar este tema. No sé si alguno de los compañeros querrá, antes de entrar en materia de automoción. Fernando, perdón. No, vamos a ver, yo creo que hay que aclarar mucho las cosas, porque es que de verdad inflamos las historias. Primero, el anteproyecto, porque es un anteproyecto de ley de reforma de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de educación no universitaria, que es al que se refiere ¿verdad? Está sometido ahora mismo a información pública, colgado en la página del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ¿vale? No existe ningún artículo en el que se diga lo que estáis diciendo de que se va a obligar a nadie. Yo, cuando estaba estudiando mi asignatura de lengua, ¿verdad?, aprendíamos algunas nociones sobre el origen de otros idiomas que se hablan en España, y sobre la literatura de ese gesto, que es que todo, y luego lo demás, en todo caso puede ser voluntario, me imagino que en las academias de idiomas o en las escuelas de idiomas o que el Instituto Cervantes también lo haga, que no me parece ni bien ni mal, simplemente creo que son idiomas de España y creo que ahora bien, que en Andalucía o en Castilla-La Mancha o en Galicia sepamos que existen otros idiomas en España, que se habla de ellos, tener unas nociones y quiénes son los personajes más representativos de la literatura, como Josep Pla, que no es sospechoso de nada y escribía en catalán, o Rosalía de Castro, pues me parece razonable, y escribían también Rosalía en gallego. Pero llevar esas historias a tratar de magnificar los problemas cuando no son problemas, y luego, bueno, pues hay temas relacionados con el tema de que la religión no compute. Pues es que me parece razonable que la religión no compute. La religión tiene que estar al margen del propio sistema educativo y en concordancia con lo que está acordado con la Santa Sede, en el concordato, y punto. Y lo que yo no entiendo es porque el gobierno anterior aprobó una reforma sin consenso. Y esta reforma, y yo creo que lo que debería hacerse, no solamente por la iniciativa del gobierno, sino porque todos, y cuando digo todos, no solamente digo Podemos, también el PP y Ciudadanos, deben tratar de consensuar un modelo educativo para no tener que estar permanentemente cambiándolo. Totalmente de acuerdo. En eso es lo que estamos. Y como decía Javier, hace unos años Gabilondo propuso un texto que estaba prácticamente consensuado y por interés de partido y de Cospedal, que entonces mandaba en ese partido como número 2, dijeron, alto, esto no lo podemos aprobar porque supone un apoyo para el gobierno. Hombre, eso no puede ser. Eso no puede ser, porque el sistema educativo... No se dijo exactamente así, Fernando. Eso fue así. Pero yo creo que el sistema educativo hay que pactarlo. Hay que pactarlo para que realmente no tenga que tener tantas modificaciones y sea un sistema que funcione para todos. En eso estamos de acuerdo. Y luego, en cuanto a lo que dice la ley, que es de artículo único y por tanto no dice nada al respecto, lo que viene es a restaurar el modelo educativo antes del que hizo Wert, básicamente eso. Y ahí están los porcentajes de los currículum que hace el Estado y que hacen las comunidades autónomas. Un 65% del currículum en las comunidades autónomas que no tienen idioma propio y un 55% en aquellas que tienen idioma propio. Eso es y lo que yo creo también, además de esto, algo que no ha funcionado desde el principio del Estado de las autonomías y que se reserva el Estado y no ha funcionado nunca, es la alta inspección del Estado en el ámbito educativo. Que ese órgano existe, pero no ha funcionado, no ha ejercido. Eso yo creo que es donde tenemos que ir para que realmente haya una cierta homogeneidad dentro del ámbito de eso. Y además, recuerdo, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, en el debate del Estado de la Región recientemente, dijo que, bueno, que la historia no puede ser una distorsión de la historia, que tenemos que tener unos elementos comunes de la historia y que obviamente no podemos enfrentar a unos españoles con otros haciendo versiones de la historia que son falsas. Yo solamente en 15 segundos. No puedo estar más de acuerdo contigo de que esto los dos grandes partidos lo tenían que haber hecho hace muchos años para evitar que cada 2 o 3 años cambien los sistemas de enseñanza, que volvemos a los críos locos. Totalmente de acuerdo. Pero lo que no estaré nunca de acuerdo es que un partido en el gobierno, sea el que sea, pacte con golpistas, con separatistas o
con gente que está fuera de la ley, una forma de enseñanza que se distribuya para toda España. Y a mí el tema del catalán y el euskera en el resto de España, si es voluntario, mira, el aprender y la cultura siempre es positivo, pero como se intente imponer, para mí es que eso no figura en ningún sitio, Carlos. Fuera del lugar. Eso no figura en ningún sitio. Se habla de la obligatoriedad, por ejemplo, y por tanto sí la imposición de hablar el euskera y el catalán a todos los niños. ¿Quién? ¿Dónde habla eso? No. Esa es la noticia. Hombre, pues mírate, y ahora si quieres también te lo paso, la ley, lo miras y verás que no es cierto. Vale, pero tú Y seguro además, que tú coincides conmigo. Yo haría un llamamiento, sinceramente, de verdad. Yo vi el editorial de un periódico el otro día en el que venía a decir, dice, antes de oponerse, mejor tratar de llegar a un acuerdo. Vale, pero, y yo creo que es donde hay que ir, Fernando, antes de oponerse, con independencia. Si en ese acuerdo entra PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos, habremos logrado la cuadratura del círculo, pero tendremos un sistema educativo lo cual aceptado por todos. significa que es imposible. Eso, Bueno, tú pues mismo no lo lo has sé dicho, si es imposible o no. La cuadratura del círculo es imposible. Hombre, mira, fíjate que hemos llegado a un acuerdo con el PP para renovar el Consejo del Poder Judicial. Si es que eso es lo que más fastidia, que son capaces de llegar a acuerdos pues de en esto ese también. nivel, y sin embargo en lo que realmente tiene una importancia capital para la supervivencia del país son incapaces de ponerse de acuerdo. En esto y en los presupuestos, por ejemplo, ¿por qué no? Un segundito. Seguro que tú coincides conmigo que es mejor un Visca España en catalán que un Muera España en perfecto castellano. Sí, ahí no está la discusión. La discusión está en lo último que tú estabas diciendo en tu anterior alocución, en la cual yo lo suscribo totalmente. Si el problema es que se está enseñando en las escuelas cosas que son mentira, y no puede ser que el Estado no sea capaz de venir a establecer en toda la educación española una serie de parámetros mínimos que en todos deberían de deber, porque eso es lo que garantiza la comunidad política, lo que garantiza la solidaridad interregional, lo que garantiza la estabilidad social y no encontrar... Un segundo. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Ahí está, por eso, si es que estoy de acuerdo. Pero ese es el problema. El problema no está en si hay mayor cuota o menor cuota del catalán, del castellano, del inglés, del castellano. Lo más importante de todo es qué es lo que se enseña en las escuelas. Y aquí en España hay dos problemas vitales. Uno, que pese a las ingentes cantidades de dinero que se gastan en educación y a la formación de nuestro profesorado, fundamentalmente, nuestro profesorado de bachillerato y de enseñanzas primarias, que es una muy buena formación, hay un fracaso colectivo en la educación. Y lo segundo es que nuestro sistema educativo permite que gente perniciosa venga a dictar cuáles los modelos, los formularios educativos que tienen que dar determinadas regiones de España. Esos dos problemas son los que tienen que abordar los dos grandes partidos, o los cuatro grandes partidos, o los 6 grandes partidos, y en lo que yo no confío, porque son incapaces de mantener un diálogo serio en cuestiones capitales, que no solamente es la educación, es que el futuro de España es algo absolutamente incierto, es alguna cosa, que no vamos a quedar sin coches de gasolina y ya veremos qué demonios pasa. Bueno, para poder hablar de eso, concluimos rápidamente, Jesús, por favor, para entrar. Muy rápido, porque evidentemente el tema educativo es mucho más complejo que los 4 grandes partidos. Ahí vemos cuál es la representación en el Consejo Escolar del Estado, lógicamente la pública, la privada, etcétera, etcétera, los intereses de profesores, estudiantes, comunidades autónomas, ¿no? Pero lo que intenta dar respuesta a este borrador y la recuperación de los principios en esencia de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE, es fundamentalmente responder a eso. Si es verdaderamente grave que una tercera parte de los escolarizados podamos considerarlos fracasados cuando realmente quien está fracasando es el sistema. Cargarse la Ley Wert, que hay ahí declaraciones más que solventes de administraciones como la de Castilla y León, su planteamiento de itinerarios, etcétera, con una respuesta de calidad educativa y sobre todo una cuestión que ha generado suspicacias, que es la evaluación de la labor docente, que eso es lo que puede acabar y acotar mucho cuál es la actuación de cada uno de los profesores en el aula. Si la culpa la tendrá Wert. Con la anterioridad de Wert, la educación española era una base. Compañeros, nos queda muchos temas y poco tiempo. Carlos, nefasta. entramos contigo en esa nueva normativa que dentro de poquito será ya una realidad y que afecta al parque automovilístico. Fíjense, se hacía un estudio acerca de los coches que circulan por España y más o menos estamos, creo recordar, si la cifra no me falla, en 31 millones de vehículos o 34 millones sobre los 47 millones de habitantes que somos aproximadamente. El tema nos preocupa. Realmente creo que esto es un tiro al aire. Es decir, cuando se tiene que gobernar concesiones o por decreto, hay que intentar hacer propaganda que oiga bien, haya oídos que los oiga,
con agrado y que en un momento determinado miren con simpatía a quienes están promoviendo este tipo de futuribles. Realmente solamente hay 2 países en Europa que tienen avanzado este camino, bastante avanzado y bastante estudiado, Alemania y Francia. Lo que ha hecho el gobierno, creo que primero, de aquí a 20 y tantos años, seguramente estamos todos calvos, pero es que no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido. Yo estuve en un programa ayer en el que había gente de los sindicatos de gasolineras, y llevaban unos planteamientos que yo cuando los oía decía, ¿cómo no ha estudiado el gobierno esto antes de soltar la que ha soltado? Porque, entre otras cosas, está haciendo mucho daño a la industria del automóvil. Perdón, Carlos, discúlpame, pero es que estamos confundiendo sin querer, porque por un lado está efectivamente ese anuncio por parte del Gobierno de la prohibición absoluta de la venta de coches, tanto diésel como gasolina, en 2040. Yo te preguntaba también sobre la entrada en vigor de las medidas inminentes con respecto a las zonas centrales de ciudades, concretamente Madrid, y los vehículos que podrán acceder o no. Entonces, distingamos para no confundir. Tú estás hablando de los planes anunciados por el Gobierno para 2040. El tema, que es el que verdaderamente... Pero es que yo te pregunto sobre una cosa y me estás respondiendo sobre otra, y no quiero que confundamos a nuestros espectadores. Hablamos del anuncio del Gobierno para 2040. Eso es lo que tú entiendes como algo irrealizable. 2040 y 2050. Bien. Y te estoy diciendo que estuve ayer en un programa que hablaba solamente de este tema y por qué es una medida que no va a ser factible hacerlo. Y de hecho, mira, los imágenes que están saliendo ahora mismo en este programa, pues está hablando de las gasolinas y de el terminar con los sistemas de combustión actuales. Es decir, acabar con el gasóleo, acabar con la gasolina y acabar con los coches mixtos. Las medidas no pueden ser más irrealizables de lo que es. Y voy a poner unos ejemplos. Una de las cosas que impondría el Gobierno a muy corto plazo es que las gasolineras que vendan más de 5 millones de litros al año tengan que poner ya un surtidor eléctrico. Este señor que estaba en el programa de ayer, repito, del sindicato de gasolineras, llevaba un estudio y decía, mira, el poner un dispositivo para que pueda haber recarga de gasolina, de electricidad, nos cuesta a las gasolineras entre 70 y 80.000 euros. Y la media de coches que se calcula que pasarían sería 1 al día. Por lo tanto, no sería amortizable jamás. Pero es que detrás de eso existe la amenaza de la multa. Y es que al surtidor que no ponga este sistema en un tiempo que se calcula puede ser entre 2 años, entre 2 meses y 2 años, está sin definir, tendría una multa de 30 millones de euros. Este señor decía, a mí me pone una multa de 30 millones de euros y le digo que se quede con la gasolinera, porque yo no tengo ese dinero. Luego analizaba otra serie de datos estudiados por estos señores y decía, faltan 21 años y pico para el año 2040. Para sustituir todo el parque de coches, habría que conseguir que en este momento actual, que se están vendiendo 8.000 coches eléctricos al año, 8.000 coches eléctricos al año, se pasara a vender 75.000 coches al año. ¿Y eso cómo se hace? Cuando los coches eléctricos son muchísimo más caros que los coches habituales en los que estamos. Luego, añadía también, en un estudio hecho a través de las fábricas de coches, para terminar un coche de los actuales, es decir, uno de gasolina, un diésel o un mixto, la repercusión por coche es de 8 obreros. Para el eléctrico pasaría a ser solo 1, por los componentes que tiene y por la simplicidad que eso supondría. Por lo tanto, crearía una cantidad de paro increíble. Y en tercer lugar, ¿cómo se instalan esos temas de eléctricos en la gasolinera cuando ya las compañías eléctricas avisan? Y esto es de última hora. Eso encarecería la luz de una forma brutal. Por lo tanto, ha sido un brindis al sol. El
hablar de esta medida y del futuro del coche eléctrico que verdaderamente no tiene sentido y solo ha servido para hacer daño en este momento a la venta de coches. Ha bajado la venta de coches de una forma alarmante. Hay quienes interpretan que también ha sido una maniobra de distracción para no hablar de polémicas relacionadas con Carmena, de algunos concejales socialistas, etcétera, pero que no tiene efectivamente esa intencionalidad. No sabemos cuál ha sido el propósito, pero lo vemos complicado, ¿no? Vamos el que a ver. llegue a realizarse. No, si esto es el gobierno central. Vamos a ver. Hablamos del gobierno central. Pero este tema no lo estamos planteando solamente aquí. Este tema se está planteando en toda Europa y hay sitios como Holanda que están muy avanzados. No solamente dicen el 2040, dicen el 2030. El 2030. ¿Vale? Luego, por tanto, esto es como si cuando empezaron a surgir los primeros tractores, claro, la gente se ponía y dice, ¿qué vamos a hacer con los bueyes? ¿Y qué vamos a hacer con los burros? Pues al final, se impusieron los tractores, ya no hay bueyes ni burros. Es así. Pero primero hubo coches antes de quitar los bueyes y los burros. O sea, y claro, y ahora hay coches eléctricos. Aquí se pretende quitar los coches. No, porque no se quitan mañana. Si se quitasen mañana, entonces te diría, lleva toda la razón del mundo. Ahora mismo hay 30.000 coches eléctricos en funcionamiento en España. 30.000. Es bien cierto, el parque automovilístico son varios millones de vehículos, 30 millones de vehículos o algo más. ¿Vale? ¿Cuál es la vida media de un vehículo? Pues depende, pero no pasa de los 10 años. Está tasada en 11 años la vida media. Sí, por ahí, pues 11 años. Eso quiere decir que la gente, a medida que vaya cambiando, pues evidentemente irá tendiendo a comprar su coche eléctrico. ¿Qué ocurrirá? Pues como ocurrió con las televisiones de plasma. Las televisiones de plasma, cuando surgen hace 20 años, valían un pico. Valían 6.000 euros, equivalente a 6.000 euros ahora. ¿Vale? Y ahora las estamos comprando, ¿por cuánto? ¿Por 400 euros? ¿Por 500 euros? Las estamos comprando. Pero no ha habido ninguna imposición. Escucha, vamos a ver. Si no es que no haya imposición o no, es que al final la realidad se impone. Y la primera realidad que hay que tener en cuenta también, primero, ¿cuánto paga España de factura energética? Muchísimo dinero. Porque la base fundamental de la energía que se gasta en España siguen siendo los hidrocarburos. Los hidrocarburos que nosotros no producimos, porque no hay explotación de hidrocarburos aquí, porque la tierra en la que vivimos pues no tiene explotación de hidrocarburos porque no nos ha regalado la naturaleza con ello. ¿Vale? Tenemos que comprarlo. Esa factura energética vale mucho. Alemania, hoy, con energías alternativas, está produciendo la mitad de la energía que se produce en Alemania, la mitad de la energía. Aquí hemos perdido mucho tiempo con el tema de las energías alternativas. Claro, ¿qué hay que hacer? Un empujón importante a las energías alternativas. Tenemos más sol que Alemania y resulta que tenemos infinitamente menos energía solar que Alemania. Por tanto, hay que potenciar las energías alternativas, ya sean las solares y ya sean las eólicas. Hay que potenciarlas. Y yo creo que eso, para empezar, va a generar mucho empleo. Va a generar mucho empleo la construcción de nuevos automóviles y, evidentemente, las fábricas de automóviles se van a reconvertir aquí y en Alemania, porque con menos personal. Escucha, espera un momentito. Aquí y en Alemania. Hombre, cuando se inventaron las segadoras, ¿verdad? Fíjate tú, una segadora pues puede hacer el trabajo perfectamente de 500 segadores. Y se ha dejado de segar con otro. Es decir, que tenemos que estar en los momentos que nos toca. O podemos quedarnos con los automóviles de hidrocarburos para que dentro de 50 años no podrá suministrarnos nadie porque los hidrocarburos acaban, que también va a acabar sucediendo, y nosotros en el cuarto mundo y otros que han hecho esta transformación pues realmente están en el primer mundo. Luego, por tanto, la medida no me parece ninguna disparatada. Los tiempos no son disparatados, estamos hablando del 2040, 22 años para el proceso de transformación, 22 años, y 32 años hasta que se complete todo el proceso. Luego, que se compre un coche en el año 2038, podrá utilizarlo hasta el 2050. Ya me contarás a mí, si la vida de los coches son 11 años, luego, por tanto, no me parece ningún disparate. Sería un disparate si dijésemos, mañana se aplica, mañana se empieza y mañana todos los coches son eléctricos. Pues evidentemente sería un disparate. Pero cuando estamos hablando de esos tiempos, cuando estamos hablando de tiempos que están utilizando otros países europeos, pues evidentemente, yo creo, y es más allá que otros países europeos, me parecen tiempos razonables y además unas políticas razonables. Un minuto solo.
Hay solo 2 países europeos que estén por delante en este tema, porque llevan estudiándolo tiempo y han analizado los temas. Eso es lo primero. Por lo tanto, lo que no puedes poner tampoco unas fechas fijas, porque los países que lo han puesto condicional. Y hay un ejemplo muy claro. Si yo pongo una fecha tope en 2040 de que ya no dejo circular ningún coche diésel o gasolina... No, circular no, vender. Vender y circular. No, circular 2050. Bueno, 2050, sí. En 2050 ya no pueden circular. Pero si el tú y yo vamos a estar aquí, no vamos a tener la oportunidad de comprar un coche eléctrico. No, yo no, desde luego no, porque tendría más de 100 años. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. En el año 2050 ya no pueden circular. Si tú no has puesto de acuerdo a toda Europa con las fechas y la forma de trabajar, ¿qué haces en 2050? A todos los que te vengan con los coches normales, los paras en la frontera y los dejas ahí parados. No, de Francia no va a venir nadie así. Bueno, Y de Portugal José María. tampoco. José María Jesús. Por Dios. No, fundamentalmente no estamos acostumbrados a hablar de políticas públicas estratégicas. Esto es un tema verdaderamente estratégico. Estamos hablando, si los objetivos de desarrollo sostenible buscan un horizonte 30, poner encima de la mesa cosas a 40 y 50, no tenemos ningún texto normativo como texto articulado. Lógicamente es legítimo, todos los grupos de interés se están posicionando a ver qué hay de lo suyo. Pero evidentemente en planificación pública, planificación en general, las cosas no funcionan de forma muy claramente aritmética. Si toco este palillo, automáticamente funcionan las cosas de manera alternativa. Pero tenemos un objetivo que tiene que ser claro como sociedad. Yo, en ese sentido, afortunadamente no tengo hijos, pero los que tenéis hijos tenéis que preocuparos seriamente sobre la sostenibilidad y la calidad medioambiental. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la soberanía energética. Fernando hacía una enunciación muy clara donde incluso algunos de los problemas globales que estamos teniendo, conocemos la realidad no te lo discute nadie, del mundo árabe y demás, tiene que ver con esa hiperdependencia. Por lo tanto, si el objetivo del debate. Carlos, en el objetivo estamos de acuerdo. Esa es la forma de hacerlo. Carlos, Es que la forma no está puesta todavía encima de la mesa. No hay un texto articulado y de hecho... si no hay forma, no puede poner Carlos, dejamos... Si no hay forma, no puede poner fechas. Carlos, por enésima vez dejamos terminar sin interrupciones como te han dejado a ti, por favor. Fechas. Mirad, una de las cuestiones que habitualmente antes mencionaba sobre el texto educativo que ha estado sometido a información pública. Lógicamente, habitualmente es el proceder en los textos normativos, máxime cuando evidentemente hay cuestiones de carácter sensible, evidentemente las profesiones donde tradicionalmente el movimiento ludita se dedicaba en el siglo XIX a quemar máquinas, porque pensaban los artesanos que agredía su trabajo, y evidentemente no estamos en esa clave. Lógicamente, cuando hay un cambio estructural, hay un realineamiento y aparecen nuevos focos de oportunidad de negocio. A ver, José María. En esas energías alternativas, por ejemplo, ¿no? Yo, vista la reconversión industrial en España, donde se quitó la industria anterior y no se puso una nueva, el terror que origina estas cuestiones es que son capaces de desmontar una industria automovilística que en España funciona muy bien, es uno de nuestros pilares, pocos pilares industriales. Y ya está sufriendo, perdona. Carlos. No, por Dios, no, que está sufriendo. Pero por favor, hacedme caso a mí, por favor, de estoy para esto. Solamente una puntualización pero y por favor, acabo. seguidme, pues se nos está yendo el tiempo del programa. Claro. Vamos a hacer uso cada uno de las palabras, no os las cedáis y no interrumpáis. Vale, Venga. trato de ser lo más breve. Uno, me da pánico, porque aquí lo que se está haciendo es hacer una política puramente populista. Hay toda una corriente que se le viene a considerar verde, que yo no creo que sea tan verde, pero bueno, se le viene a considerar verde, vamos a ver si por ahí rascamos cosas. Y cuando vienes a hacer una planificación de este calibre, tiene que estar todo muy bien medido. Y yo no me creo que estos señores, que son incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas y elementales, ahora vayan a hacer una planificación de aquí a 40 años para reconvenir toda la industria automovilística. No me lo creo. Lo primero. Semanas, un matiz que sí quiero hacerlo. 10 segundos de verdad, Jesús, nos 10 vamos. segundos de verdad. Cuando llega un titular a la administración pública, se encuentra kilos y kilos de informes hechos por la propia administración pública y simplemente tienes que coger estudios, proyecciones y tal, que ya están. Es simplemente decidir qué carpeta Y tienes. yo me estoy imaginando al señor Sánchez leyendo esos kilos y kilos de papel. Nuevas Me lo estoy encuestas, imaginando. señores, y ahora se celebran nuevas No he terminado. elecciones, eso os pasa por cederos la palabra. Si me hicierais caso, habríais a mí no me tenido la el tiempo has cedido. repartido. Tenemos que continuar. Fernando, de verdad, vamos a irnos a publicidad, nos queda un bloque y todavía
dos temas importantes que tocar. Uno de ellos, encuestas. ¿Por qué? Porque efectivamente la situación se complica, y no solamente en el sentido de no salir las cuentas estableciendo las alianzas de A2 a las que venimos acostumbrados actualmente, sino que nuevamente los partidos minoritarios volverían a tener la llave del gobierno. Vamos a ver dos encuestas, la de La Vanguardia y La Razón, en comparativa con los resultados reales de las últimas elecciones, pero será a la vuelta de estos minutos. Se lo anticipábamos. Antes de estos minutos de receso, el Partido Socialista sí ganaría los comicios si ahora se celebrasen nuevas elecciones generales, pero la izquierda, en suma, uniendo Partido Socialista más Podemos, no obtendrían la mayoría, de igual forma que Partido Popular con Ciudadanos tampoco. Lo están viendo ahí, en pantalla. Ahí tienen el gráfico de las dos encuestas, La Vanguardia y La Razón, en comparativa con las generales del 26J. Partido Popular y Ciudadanos, unidos, obtendrían 167 escaños. Partido Socialista y Podemos, 10 menos, 157. Por tanto, ninguna de las dos sumas obtienen el resultado suficiente para una mayoría de A2. Conclusión, nacionalistas catalanes y vascos continuarían teniendo la llave para obtener mayorías en el Congreso. Jesús. Bueno, es una cuestión evidente, más o menos me quedo con los porcentajes y con las tendencias. Es verdad que NC Report le da casi un empate técnico a las dos principales fuerzas políticas, se distancia algo más para el caso de la que hace GAT3 para La Vanguardia, que suele ser algo más sólida técnicamente, pero claro, entre que nos movemos con los porcentajes de margen de error muestral y demás, sí que estamos encontrándonos, pues, que el PSOE va a la cabecera en un porcentaje más o menos alto, pero no muy destacado sobre el Partido Popular, pero lo que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina es muy similar desde el punto de vista de la gobernabilidad. Va a tener que necesitarse pactos, se convocarán elecciones, porque es que la propia sociedad la tenemos de estas características. Por lo tanto, tiene que llevar obligatoriamente a que los actores se reposicionen. Posiblemente algunos actores como Ciudadanos tenga que virar algunos de sus posicionamientos más hostiles. Lo vamos a ver luego a corto plazo con las andaluzas seguramente. Carlos. Bueno, este es un problema que vamos a tener durante mucho tiempo. Nuestra ley electoral se fundó en dos partidos. En España iba a haber un bipartidismo y dos partidos. Entonces, la ley electoral dio un peso específico muy superior a los separatistas, a los nacionalistas, que al resto de los votantes. Pero es que ahora ya no es así. Ahora hay 4 partidos, seguramente el quinto están haciendo, que es Vox, y la ley electoral hay que cambiarla. Porque si no, España va a ser ingobernable o vamos a estar siempre cediendo a lo que nos impongan el PNV y los partidos nacionalistas catalanes. Nacionalistas o separatistas. Con lo cual, el futuro es incierto. Aquí sí que soy de la opinión que deberían sentarse en una mesa el Partido Popular y el Partido Socialista y cambiar la ley DON, no totalmente, porque no hay que cambiarla totalmente, pero sí darle el peso específico a cada una de las regiones de una forma más igualitaria para que los nacionalistas tengan un peso específico parecido al del resto de los españoles. No es justo que en las últimas elecciones Vox, con 270.000 votos, sacó 0 escaños. El PNV, con 270.000 votos, sacó 5 escaños. Pero agrupados en una circunscripción. Bien, eso es lo que hay que arreglar, porque lo que no es lógico es que en España haya 50 elecciones generales. Claro. Lo dice la Constitución, no solamente la ley orgánica. Si estamos hablando, por eso hablo de sentarse el Partido Popular y el Partido Socialista para cambiar la Constitución en ese sentido, por lo menos. Porque mientras no se cambie, vamos a tener serios problemas. España va a ser ingobernable. Vamos a llegar a ser un Italia, con elecciones constantes o con apoyos antinatura o con gobiernos que van a tener que ceder
cosas que no se cederían en circunstancias normales. O estériles, es decir, que consigan llegar al gobierno, pero que luego esa gobernabilidad y, por tanto, no puedan Por lo emanar tanto, decisiones. ahí sí que se tienen que sentar los dos grandes partidos y cambiar la ley electoral y adecuarla al momento que estamos viviendo. España ahora no es bipartidista. Hay 4 partidos y un quinto naciendo. Por lo tanto, la ley electoral hay que concebirla de otra manera. O darle una prima de votos al que gane, o buscar que los pesos específicos sean más homogéneos. Una segunda vuelta, hay muchas o que opciones. en vez de 50 elecciones generales, que es lo que hay en España ahora mismo, que es una por provincia, tampoco sería a lo mejor muy justo que pasara a ser una sola circunscripción, pero hay quien piensa que 17 elecciones A nivel autonómico. a nivel autonómico sí Perdonadme. podrían regular bastante más el sistema y España podría ser más gobernable. Tenemos que ir muy rápidos porque estamos en el último bloque y nos quedan todavía asuntos, así que por favor, lectura, José María y Fernando, pero con la mayor concisión. Estoy de acuerdo. Más conciso, estoy de acuerdo. Pues Fernando. Vamos a ver, yo creo que toda la legislación es reformable, posiblemente es mejorable la legislación española. Evidentemente hay provincias donde determinados partidos sacan más votos porque la propia ley concentra los votos, hace que la concentración de votos en esa provincia hace que el reparto sea así. De todas formas, el problema por el que pasa España es un problema por el que está pasando el conjunto de Europa, es decir, Alemania, que cambió la ley, por cierto, donde había un bipartidismo muy claro, con un tercer partido que era el que hacía de equilibrios, pues al final, cambiando la ley, lo que ha hecho es que se haga ingobernable. O sea, que para hacerla gobernable, sí, hombre, ahora mismo, si no fuese porque hay un pacto entre los democristianos y los socialdemócratas, Alemania sería ingobernable. Vale, pero bien. Si los pactos son lógicos. Escucha un momentito, a costa de que evidentemente socialdemócratas y democristianos se están yendo a pique. Con lo cual, lo que se va a generar de futuro es una inestabilidad más fuerte de un sistema que lo era. ¿O no? Sí, vamos, yo te digo que eso no va bien, que en Alemania no van bien las cosas. Pues lo volverán a cambiar la ley. Carlos, por favor, Porque te son ruego que conscientes- no interrumpas son conscientes de que hay un constantemente a problema, luego todos. está cambiando la ley. Carlos, No, te ruego pero por última vez que no escucha, interrumpas constantemente porque demora. En Italia se cambió la ley, y paradójicamente se ha dado algo que todos podíamos decir que era inconcebible. Bien, vámonos a Y es que Andalucía. termino, que era que un grupo próximo a la extrema derecha sea capaz de pactar con un grupo próximo a la extrema izquierda. Ya me contarás. Nos vamos a Andalucía, tenemos el CIS acerca de la intención de voto en la comunidad andaluza. Saben ustedes que puede ser, además si se adelantan las elecciones según intención de Susana Díaz, desde luego serían los primeros comicios antes de las autonómicas municipales, por supuesto de las generales, y siempre se ha dicho además que Andalucía marca un poco sendero en cuanto a las previsiones de cara a las generales. ¿Qué va a ocurrir en Andalucía en esas próximas urnas muy próximas, según el CIS? Pues ahí lo tienen. En cuanto a escaños, el Partido Popular obtendría entre 20 y 22, el Partido Socialista entre 45 y 47, irrumpiría en el panorama y además en el feudo tradicionalmente socialista Vox con un escaño. Podemos obtendría 20. Ciudadanos casi empataría si se queda en el baremo inferior de esa horquilla con los mismos 20 escaños. Esto supone un vuelco importante en la comunidad andaluza, Carlos, no solamente porque Vox, según además las previsiones más conservadoras, obtendría ese escaño, porque hay algunas que barajan incluso que pudiera llegar a 2, algunos optimistas hablan de 3, a mí ya me parecería demasiado, un empate entre Ciudadanos y Podemos y sin duda se impondría al Partido Socialista, pero ya teniendo una rivalidad importante. Bueno, ahora sí que te ruego que me dejes un minuto. Pero tiene que ser muy breve. Sí, porque es que tengo que explicar varias cosas. Brevemente, y por empiezo favor. por una anécdota. Esto me ocurrió el otro día en un supermercado. Yo salí al supermercado y la señora que estaba delante de mí dio un billete y lo pasaron por el chisme ese y era falso. Y entonces le dijo el cajero a la señora: esto es más falso que Tezanos. Palabras textuales. Esta encuesta es de Tezanos. O sea, la fiabilidad de esta encuesta es nula o casi nula. Entre otras cosas, porque había hecho una serie de encuestas a nivel nacional en que había quitado lo que se llama la cocina. La cocina es realmente la corrección posterior a los resultados que se reales. hace como consecuencia de errores anteriores. Es decir, es un histórico que va enmendando los posibles errores que se están dando en las encuestas, hasta llegar a afinar de una forma grande. Y yo he estado en muchas encuestas y he hecho encuestas. Entonces, Tezanos suprimió la cocina en las dos generales que hizo.
Y entonces dio unos resultados que los habéis dado aquí, que eran verdaderamente inverosímiles. Nadie se los creía. El propio Tezano salió en televisión y dijo que él no pretendía acertar con las encuestas. Pero no hubo un periodista que le preguntara, entonces, ¿para qué las hace usted? Sí, aquí. Esa fue la pregunta que planteamos. Entonces, esta encuesta ha intentado enmendarla y ha metido parte de cocina. Con lo cual, no ha metido todos los índices correctores que se meten en ECR. Entonces no es que se haya pasado de cocina, tal. se ha quedado corto. Ahora ha minorado un poco el error de las generales. Pero yo tengo los... Lo tengo aquí, ¿eh? Bueno, yo tengo aquí los resultados de este señor, que son los que tú has puesto. Si hubiera hecho la encuesta con los mismos datos, sin utilizar la cocina, como hizo con las dos nacionales, todavía tendría mayoría absoluta el PSOE, y entre los demás partidos no llegarían ni a la mitad de los escaños. A ver, Jesús, disiente. Sí, es que hay dos cosas y se mezclan al hilo. Tezanos tomó la decisión de quitar la cocina de las proyecciones generales porque no buscaba la expectativa, la proyección de voto. Aquí tiene la obligación legal de meterla, porque el CIS, como órgano público, tiene la obligación de meter esa expectativa de voto. ¿CIS también? Claro, pero porque tiene la obligación legal de meter cocina. O sea, tiene que meter... ¿Y por qué no la metió? La ha metido. Aquí en las ¿En estas sí, en las anteriores no? las nacionales anteriores no. son de las generales y tendrá la misma obligación legal cuando haya unas elecciones. Cuando haya elecciones convocadas, el CIS tiene que meter cocina. Y de hecho, esto es una de las cuestiones. Cualquiera se puede bajar las hojas de Excel del CIS y puede meter la cocina con sus criterios correctores. Ha tomado una decisión que se puede criticar más o menos, pero no ha ido buscando la que es la proyección del voto. O sea, porque eso no lo ha ido presentando el CIS. O sea, no ha metido cocina, no ha metido los criterios correctores, y ahí Fernando tiene mucha más experiencia. Es decir, podemos dar algo más de veracidad a esta encuesta. Esta es que ya tiene la obligación legal de presentarse así. O sea, aunque hubiera querido Tezanos presentarla sin cocinar, tiene la obligación legal. Luego, y las otras igual, las otras igual. Carlos, por última vez en el programa de hoy, te ruego no interrumpas los turnos, por favor. Pero no es así. Es un estamento oficial. Pero tiene, a ver, compañeros, cortamos micro de Carlos hasta que le demos la palabra. Tiene la obligación, vamos a ver si lo ordenamos el así. CIS tiene la obligación de presentar la expectativa de voto cuando hay convocatoria de elecciones. Venga, Jesús, por favor. Bueno, que estábamos discutiendo sobre la veracidad de las encuestas del CIS o no. Yo me he permitido ver las últimas 5 encuestas que ha habido sobre las elecciones andaluzas. El CIS da el 37,41, Celeste Tel da el 36,7, que prácticamente lo mismo, NC Report da el 36,6 y solamente 2 encuestas, la de Sociométrica lo sitúa en un 30 y la de Info Insignite 29,8. Bueno, yo creo que estamos cerca de saber cuál es la realidad, porque la verdadera encuesta es la de las elecciones, pero todo parece indicar que se va a aproximar al 37% y por tanto que pueden andar entre el 45 y 47 escaños. Y la referida a los otros partidos pues anda muy próxima a la del CIS. Podemos, o la coalición esta, va a estar en torno al 19-20, eso coincide las 5 encuestas en torno al 18 y el 21%, el PP, las 5 varían entre el 18 y el 23,8, la más alta, o sea que aquí sí hay más variación, hay 5 puntos de variación para el PP entre la más alta y la más baja, y Ciudadanos, que estaría entre el 13,6, que da Celeste Tel, y la de Impop Insight, que da el 22,3. Esta sí que hay mayor diferencia. Esta estaría en el punto intermedio, más o menos. Sí, exacto, sí, pero... Y luego a Vox, que le da... Ahí solamente se conoce que solamente 2 encuestas han incluido a Vox, Sociométrica le da un 4,2% y el CIS un 3,17%. Entonces, bueno, pues ese es el panel que están dando las encuestas. Luego, la encuesta del CIS no está muy disparatada, o no está nada disparatada con respecto a lo que parece la realidad. Ahora bien, la realidad la vamos a comprobar el día que los andaluces voten y veremos si se confirma eso o no. Si se confirma eso, pues evidentemente el PSOE va a revalidar su victoria con un resultado similar a la de las anteriores. ¿Quedaría satisfecho el Partido Socialista con unos resultados aproximados? Yo creo que sí. Ahora bien, luego habrá que ver el sistema de alianzas que ahí se procura.
Ya sabéis que esta legislatura pasada ha sido el PSOE con Ciudadanos quienes han gobernado. Como también depende mucho de la estrategia de los partidos a la hora de cara a las municipales y las autonómicas. Sería la única posibilidad, y la Fernando, única porque el PP con autonómica, Ciudadanos no llegaría. No, el PP con Ciudadanos no llega para nada. Es decir, ni con Vox. el PSOE es el partido hegemónico y por tanto tendrá que gobernar con Podemos o con Ciudadanos. Con Ciudadanos o con Podemos. Bueno, pues vamos a ver. Si Ciudadanos se mantiene en lo que dijo y desde luego Podemos, que cuestiona muy mucho a Susana Díaz, que está diciendo que solamente apoyarán si Susana no es la presidenta, pero yo creo que las cosas, teniendo en cuenta que hay elecciones municipales en pocos meses, vamos a ver la estrategia de los partidos con respecto a José esto. María. Sí, yo de cómo se hace una encuesta, pues la verdad es que tengo muy poco conocimiento, pero sí puedo extraer una conclusión de lo que estamos viendo, y es que si en una región que se ha estancado económicamente, donde hay una corrupción que me parece que es astronómica, el gobierno que viene sucediéndose desde hace no sé cuántos años vuelve otra vez a revalidar porque tiene la mayoría. El que le ha sostenido en estos últimos 4 años aumenta sus votos, como es Ciudadanos, que el nido de grillos de Podemos aumente sus votos, como parece que ponen de relieve estas encuestas, es para darse de baja. Es que es algo absolutamente preocupante ver que existen unas élites que están encastadas en el poder, que son capaces de irse perpetuando a base de unos sistemas que uno desconoce, porque son muy sutiles, pero la verdad es que es muy preocupante ver que al final se les termina premiando. Carlos, Podemos se ha roto finalmente, se habla de disidencias internas desde hace mucho tiempo, de dos bandos muy diferenciados dentro de la multicoalición que conforma el partido de Podemos, pero parece que según El Mundo, Carmena ya abre otro frente más en Podemos al promover ese plante de 6 concejales, incluso anunciar el ir por su cuenta eligiendo su equipo. Vamos a ver, Podemos, desde que nació, hay una lucha por el poder increíble. Ya ha habido enfrentamientos, ya ha habido defenestrados, tienes a Errejón, tienes a Carolina Vescansa, que también está defenestrada, etcétera, etcétera. Se acercan las elecciones para las autonómicas y ayuntamientos. Entonces, ha empezado la lucha en Madrid, porque estamos hablando de una separación en Madrid, concretamente Carmena. Carmena siempre, a pesar de que ha estado en el poder apoyada por Podemos y se presentó a las elecciones con Podemos, siempre ha dicho que ella no era de Podemos. Entonces, Pablo Iglesias, que está intentando hacerse con todos los tentáculos del poder, ha estado intentando meter a su gente en Madrid, desbancando a los que habían estado con Carmena, entre ellos Rita Maestre, que por cierto se va a presentar esta vez vestida. Rita Maestre y 5, en la nueva lista de Pablo Iglesias, aparecían en puestos muy bajos con muchas posibilidades de no salir elegidos. ¿Qué quería Pablo Iglesias? Pues traer a Rodríguez, el que fue teniente general de la GEMAT, y ponerlo como número 2 de Carmena, y poner así a su gente para controlar Madrid. Automáticamente los 5 que han visto que salían despedidos, pues han dicho yo no, yo con Carmena. Han aprovechado que Carmena quiere presentarse separada de Podemos porque realmente ya no la beneficia, la está perjudicando, y entonces han dicho nosotros contigo, y van a presentar una candidatura aparte con Carmena. Pero realmente la división en Podemos existe a nivel nacional desde hace mucho tiempo. En este caso es una auténtica lucha por la supervivencia. No hay ideas detrás, ni creo que haya nada que realmente sea digno de mención para el ciudadano que les va a votar. José María, según El País, Podemos sigue apoyando a Carmena, pese a sus diferencias en Madrid. ¿Va a ser así? ¿Van a mantener la unión de cara a las próximas elecciones o va a haber una división que puede afectarles mucho en estos comicios? Carmena es un valor seguro para ellos, entonces el enfrentamiento que se está originando por una cuestión de orden interno, en principio pues claro que puede erosionar a Podemos, pero es que Podemos es un nido de grillos y siendo un nido de grillos sigue subiendo de votos. Es que estas cosas pues son cuestiones que a uno se le escapa. Yo creo que es el producto de la educación de los últimos 40 años, de la LOCSE, de la LOMCE y de no sé qué demonios, porque no puede ser, o sea, atenta a toda lógica que un partido que con semejantes trifulcas internas sea capaz no solamente de sostenerse, sino de aumentar votos. Y a lo mejor la culpa no la tienen ellos, la tienen otros. Sí. También
y evidentemente la crisis. Pero hay una cosa que yo percibo con toda claridad, es que Podemos nunca ha sido homogéneo en nada, es decir, ahí había diversas tendencias. Bueno, yo creo que lo del el 15M fue lo que les aglutinó, hicieron una especie de totum revolutum, y luego se está viendo evidente que cada uno es cada cual. Es decir, Errejón no tiene que ver nada con Pablo Iglesias, tiene otra estructura mental y otra concepción de la política, diferente a la de Pablo Iglesias, yo creo que bastante más transversal. Carmena también pretende ser transversal, y además hoy mismo la voy a decir, yo nunca he sido de Podemos, ni soy de Podemos, y por tanto, porque le preguntaban, ¿se va a entender usted con Pablo Iglesias? No tengo por qué entenderme con Pablo Iglesias porque yo no soy de Podemos. Y lo decía. ¿Y se va a entender con Julio Rodríguez? Y decía otro tanto de lo mismo. Es decir, ella se considera que tiene la suficiente fuerza como para encabezar una candidatura, y les dice, les reta a los de Podemos de Madrid, diciéndole, bueno, atreveros, porque sin ella no son nadie. Y entonces, bueno, pues ella está jugando esa baza de decir, yo voy a jugar con aquellos concejales que me han sido útiles durante la gestión y entonces por eso ha lanzado el asunto. Y los otros, bueno, pues evidentemente lo que querían relegar a esa gente y colocar su otra gente. Pero ahí están las peleas internas de Podemos, a las que Carmena ha dicho, bueno, pues son vuestras peleas, pero mi pelea no es, porque yo no soy de Podemos. Y yo creo que se van a ver abocados al final a apoyar la candidatura que encabece Carmena con los que ya quiere, y si no al tiempo. Sí, esto al final es una cuestión que se lleva alargando desde hace más de 3 años. Dentro del equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid ha habido concejales delegados o presidentes de juntas de distrito que han perdido esa delegación o esa presidencia por una cuestión de que hay un grupo que apoya bueno, una versión más abierta de la gestión, y hay un grupo más cerrado que está más vinculado propiamente a la estructura jerárquica orgánica de Podemos y que ha encajado mucho peor en esa forma de gobernar del Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que Podemos, tú lo has denominado como jaula de grillos, es cierto que nace al hilo de una respuesta de malestar y demás, y volvemos a lo antes cuando hablábamos sobre los aspectos constructivos o no. Es muy fácil cuestionar algo, pero es más difícil ponerse de acuerdo en cuál es la alternativa para solucionar o enmendar lo que no funciona. Posiblemente nos ponemos a coincidir en el enjuiciamiento crítico de algo que no funciona, coincidimos, pero posiblemente ya ponerse a consensuar cuál es la alternativa aparece el disenso. Eso, junto con una realidad de poder, o sea, la cúpula dirigente actualmente de Podemos tiene una visión muy clásica y muy antigua del poder, y eso choca frontalmente con lo que es el ideario de ese 15M, de esa parte de la población que lo que deseaba era una manera de entender el poder más abierta, más participativa, bueno, más plural. Evidentemente no es lo que hoy por hoy dirige jerárquicamente Podemos. Bien, compañeros, ¿algo que añadir? Nos quedan los últimos minutos de programa, si no nos vamos a publicaciones polémicas y con ellas terminamos, de OK Diario, y nuevamente tenemos que hacer alusión a alguien de quien hablamos creo que con merecida dureza en el programa anterior, Dani Mateo, quien en un sketch repugnante utilizaba la bandera española para sonarse la nariz. Bueno, pues ahora se mofa del rey tras hacerlo de la bandera, como les decimos la semana pasada. Cita textualmente: es un blandengue, dudo que se haga pajas. Discúlpenme por la ordinariez. Se refiere a Juan Carlos I, ¿eh? El rey emérito, efectivamente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque ya no hablamos de repercusiones legales. Creo que el reproche social ha sido unánime al gesto que ocupó tantos medios en la semana anterior. Ahora lo que notamos es incluso que está más crecido. Bueno, pues es que si no pasa nada, pues es que en un país donde tú puedes decir lo que te dé la gana. Solamente ha rectificado porque la publicidad se le ha caído en parte y entonces no le queda más remedio que corregir. Pero luego al final tampoco ha sido tan grave, todo lo contrario. Ahora mismo es una estrella dentro de España. Bueno, y además es un ordinario y un zafio. Es que no, a mí a veces te puede reír alguna cosilla de las que dice, pero luego tiene un humor muy rastrero. La verdad es que esto es un botón de muestra de cómo es nuestro país. Bueno, que en España no pasa nada, depende.
Y este es uno de los temas por los que hay gente que cuestiona el Poder Judicial. Porque efectivamente a este señor no le ha pasado nada con sonarse los mocos, con lo que meterse con el rey, no les ha pasado nada a los que queman fotos del rey, no les ha pasado nada a los que pitan en los estadios al himno nacional y a la bandera, pero sin embargo, por ofender a Irene Montero, una asociación, una revista de una asociación de jueces, pues les han puesto nada más y nada menos que 70.000 euros de multa por hacer algunas alusiones a Pablo Iglesias y a las novias que ha tenido y los puestos en que las ha colocado. Se hizo un verso y se les ha condenado nada más y nada menos que a 70.000 euros de multa. Es decir, esto, a mi entender, es muchísimo menos grave que lo de sonarse los mocos con la bandera, meterse con el rey o hacer las barbaridades que se están haciendo Fernando, con el himno. te exoneramos de hablar de esta repugnancia, si te parece, Sí, aunque sea... solamente una cosita. Pues venga, 10 segundos de verdad que nos No estoy de marchamos. acuerdo con ninguna de las cosas, ni con lo que se dice de la Montero, ni con lo que dice este señor sobre el rey, ni lo de la bandera. Me parece que le estamos dando publicidad gratuita. Totalmente de acuerdo, por eso dijimos el otro día que hasta aquí. Compañeros, nos marchamos, eso sí, retomamos actualidad la próxima semana, espero hacerlo con vosotros, ha sido como siempre un privilegio, muchísimas gracias, Carlos, un placer, gracias José María, gracias Fernando, Jesús, también muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, como lo hacen fielmente cada semana, gracias a nuestro equipo también y a todos ustedes por seguirnos, volvemos en el próximo, adiós.